Ok. Estamos con el señor Rodolfo Noriega Cardó, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile. Vamos a hablar sobre el tema de los refugiados, señor Rodolfo. ¿Cómo va la situación de los refugiados acá en Chile? En realidad, respecto a la comunidad inmigrante peruana en Chile, los refugiados somos una cantidad bastante pequeña, alrededor de 250 personas, incluidos grupos familiares completos, producto de la persecución política desarrollada entre los años 80 y 90 en el país. Somos la minoría respecto a la población migrante, que se calcula puede llegar a más de 200.000 personas. O sea, estamos hablando de 200.000 peruanos que están viviendo acá en Chile. Aproximadamente. ¿Y cuál es la condición de esos 200.000 peruanos acá en Chile? Como extranjeros, los peruanos estarían en situación regular alrededor de 140.000 personas. En situación irregular alrededor de 100.000 más, o 80 o 90 según los cálculos que hace diversas instituciones. No hay una cifra oficial o una aproximación muy exacta por el tema de la irregularidad ligada al temor, ligada a la situación de convivencia en gueto, que es propia de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes peruanos son mujeres. No obstante, hay un grupo cerca del 60-70% de hombres. Se dedican principalmente a las labores de trabajadoras de casa particular, nanas, como se les dice comúnmente, y los hombres en general, la mayoría se dedica a la construcción como obreros, pero hay un grueso de trabajadores en diversas áreas ligadas al comercio o a empleos menores. El nivel de profesionales es mínimo. No obstante ello, la inserción de ellos es bastante más compleja que la inserción de los obreros y de las trabajadoras de casa particular, por el no reconocimiento de los títulos y el tema de una práctica xenofóbica dentro de lo que es colocación y empleo. El trabajador inmigrante es un trabajador que puede sustentar su vida en el país en tanto busca alternativas colectivas de sobrevivencia. Se comparten viviendas, se comparte servicios para poder solventar los gastos y poder atender las necesidades de sus grupos familiares, que generalmente tienen como referente en Perú. Casi se estima que en promedio cada uno reportaría al Perú divisas alrededor de $150 mensuales, y el resto sería para la subsistencia acá. La mayoría se concentran en Santiago de Chile. No obstante, hay un gran número en el norte, principalmente en Arica e Iquique, aunque la población de Arica es itinerante, gente que viene por periodos cortos, 7 días, 10 días, 14 días, 15 días, en función de los convenios de libre tránsito en la frontera norte, el convenio Arica-Tacna, que rige desde el año 31. La mayoría de gente que viene ya como inmigrante para radicar acá se encuentran ubicados ya desde Iquique hacia el sur. La frontera norte del país, una frontera que es controlada, el tema migratorio, por parte de la Policía Internacional, la Policía de Investigaciones de Chile. Es decir, no hay una política de Estado frente al tema del ingreso de las personas, al menos no pública, no abierta. Más bien hay una práctica de cierre de fronteras que genera migración irregular. Mucha gente viene a Santiago de Chile infringiendo lo que es el convenio Arica-Tacna. O sea, se desplazan, ingresan legalmente a Chile hasta la ciudad de Arica y luego se desplazan hacia Santiago. Esa situación genera un bolsón de inmigrantes de situación irregular y la expulsión masiva y sistemática
de parte de ellos por Policía Internacional sin orden de expulsión y violando el convenio Aricatana, como ya lo hemos planteado anteriormente ante los gobiernos de Toledo, Alan García y a este gobierno de Humala. Y en cuanto a lo que está sucediendo ahí en Argentina, ¿cree que va a venir alguna migración de peruanos hasta esta parte de Chile? En este momento se puede evidenciar un flujo de peruanos que van y vienen por temas comerciales, ¿no? Pero no hay un desplazamiento para insertarse acá a Chile todavía significativo. Esto es porque si bien la situación puede ser compleja en Argentina, la situación legal de los inmigrantes acá es casi imposible. O sea, pese a que Chile tiene déficit de mano de obra, requiere trabajadores extranjeros, tiene una tasa de natalidad que les preocupa, incluso dicen que su población se está avejentando, no tienen una política clara en torno a la migración y como vuelvo a repetir, le relegan la responsabilidad del flujo de fronteras a policías que aplican el criterio personal y no aplican ninguna política de Estado. Chile mantiene un discurso de doble y además, nosotros decimos, además de este doble estándar entre el discurso y la práctica migratoria, hablamos de que hay una institucionalidad que es agresiva, que es lesiva, que es contraria a la migración, y los casos de mayor discriminación lo encontramos a partir de la institucionalidad, los mecanismos de inserción social, las leyes del país excluyen al extranjero de por sí. Uno no puede hacer nada si es que no cuenta con un número de identidad conforme a lo que es el Servicio de Registro Civil cuando lo inscriben. Y obtener ese número es realmente muy complejo para la gente y generalmente lo hacen de manera irregular. El trato de los chilenos hacia los inmigrantes peruanos, ¿cómo es? Yo planteo que principalmente hay un sentimiento del pueblo chileno acogedor. No obstante ello, institucionalmente se es excluido, se es marginado, se es discriminado. Los hijos de los inmigrantes no tienen derecho a estudiar, o sea, no tienen derecho al crédito. Acá el estudio, todo estudio es pagado, y si no tienes los recursos no puedes pagarlo. Entonces están excluidos de la educación superior por temas económicos la mayoría, y en todo ámbito, ¿no? El servicio público, las instituciones están pensadas solamente para una población nacional, no están pensadas para una población distinta. ¿Se puede decir que hay racismo? Por ejemplo, un peruano de tez oscura es más maltratado que un peruano de repente tez clara. Efectivamente, ¿no? Efectivamente hay eso, pero yo no podría poner en una balanza el tema de la discriminación racial chilena con respecto a la discriminación racial en Lima, por ejemplo. ¿No? En Lima hay tanta discriminación racial o más, y es más abusiva que acá, creo yo. Al menos eso es una percepción. Lo que sí es que acá hay discriminación institucional. El extranjero es menos, el extranjero no es, salvo que seas europeo y tengas dinero. Entonces institucionalmente hay instaurado una práctica, una política, hay mecanismos legales para separar a los extranjeros, para excluirlos, para discriminarlos. Y eso es lo que más nos preocupa, y eso es más lesivo que la práctica que podríamos encontrar día a día entre una persona y otra persona. O sea, ese tema se supera. Las parejas mixtas son mayoritariamente de gente de razas distintas, pero no hay distinción en el momento de compartir. Los trabajadores inmigrantes y los trabajadores extranjeros se llegan a integrar en el mismo círculo de trabajo, se llegan a integrar en las mismas prácticas de diversión y todo lo demás. De hecho, muchos chilenos acá en Santiago consumen el ambiente, la distracción, la fiesta peruana, y comparten la música y celebran la comida y celebran el baile. Y eso es aplastante frente a los casos de discriminación racial individual particular. Incluso he visto, creo que por la plaza, un afiche de Cristo morado, ¿no? Claro.
Claro. Aquí hay de todo. Acá hoy en día el tener restaurantes peruanos en todos los barrios es casi común. Es como, no sé, con la magnitud de lo que pasa con la comida china allá en Perú, pero es tan así invasiva y de hecho el consumo de productos, la forma de hablar, los modismos, la jerga popular se está enraizando en Chile. Entonces hablamos más de integración popular, pero hablamos fuertemente de discriminación y de segregación institucional, oficial, legal. O sea que es difícil, de acuerdo a lo que usted me comenta, que un extranjero, en este caso peruano, pueda obtener documentación legal acá en Chile. Es muy complejo, pero también, o sea, es muy complejo, pero hay un mecanismo supuestamente facilitador. O sea, generalmente uno obtiene una visa de trabajo, y eso es en la mayoría de los países, estando fuera del país donde uno quiere llegar. O sea, yo quiero ir a Italia, tengo un contrato desde Chile o desde Perú, hago mi trámite y voy a Italia como trabajador. Chile permite hacer ese trámite acá, pero el tema es que acá a nadie le hacen contrato. A nadie le hacen contrato escrito, a nadie le hacen un contrato ante notario, a nadie le hacen un contrato incluyéndole una cláusula para pagarle el pasaje de retorno, inclusive diciendo, te hago el contrato, pero tú vas a trabajar cuando tengas visa. O sea, eso es realmente absurdo. O sea, si yo vengo acá, estoy 3 meses y voy a presentar una solicitud de visa, ¿de qué voy a vivir durante esos 3 meses como turista? Entre comillas, habiendo dejado de ser turista y habiendo pedido una visa. Además, ¿quién me va a hacer contrato antes de hacerme como trabajador? Eso es una farsa. Entonces el tema es, hay un mecanismo legal que es aparentemente de apertura, pero que en el fondo no resuelve el problema. Chile no reconoce esta corriente migratoria, no la reconoce oficialmente. De hecho, este gobierno planteó que en abril de este año iba a presentar un proyecto de ley de extranjería. Este proyecto de ley era para resolver los problemas del uso abusivo de los servicios públicos de los inmigrantes en la zona norte del país, y que había una preocupación de los intendentes por la cantidad de trabajadores extranjeros y que estaban desplazando a la mano de obra nacional. A los pocos meses salió en la estadística de que Chile supuestamente tenía pleno empleo. Y es más, había déficit de trabajadores. Y no solamente había déficit de trabajadores en los servicios básicos, sino también profesionales. De hecho, en el campo informático requieren constantemente ingenieros o profesionales de distintas partes del mundo. Yo estuve haciendo capacitación sobre el tema de derecho laboral y la situación de los extranjeros. La cantidad de empresas interesadas en contratar ingenieros peruanos es impresionante. No pueden trabajar con los ingenieros que hay acá porque no están interesados en trabajar, son muy pocos o no tienen la expertise en el área, y requieren contratar gente de afuera. Hoy en día se ha replanteado el tema dentro del mismo gobierno y han optado por la política del status quo. No tomo ninguna decisión, no presento ningún proyecto, pese a que han salido 5 discursos en que van a presentar proyectos. Hasta ahora, estamos terminando el año, no presentan nada. ¿Por qué? Porque prefieren mantener el status quo en función de una especulación electoral. No generar antagonismo en cierto sector que podría ser opositor al tema migratorio y que podría condenarlos con el tema del voto. Claro, porque en noviembre creo que hay elecciones. Claro, ahora en octubre en elecciones municipales y el próximo año elecciones presidenciales. Entonces, el cálculo electoral los hace ponerse entre la espada y la pared. Si Chile, y esa es la encrucijada, y esa es la paradoja, si Chile quiere crecer, saben que necesitan mano de obra extranjera. El tema es que si toman la mano de obra extranjera pueden tener problemas internos porque puede haber grupos de oposición, y de hecho lo hay. En este gobierno hay gente xenófoba, hay gente racista en este gobierno, personas con esa postura, y esas personas se oponen y esas personas generan toda una corriente en contra de la migración. Ahora, el tema fundamental ahora de la entrevista, La Haya. ¿Cómo se está viendo esto de La Haya para los inmigrantes peruanos aquí en Chile? El inmigrante peruano tiene mucha... En el momento en que la prensa empieza a tocar el tema fuertemente, el peruano, como un inmigrante, tiene cierto temor de cierta represalia.
el eco que tiene el caso La Haya en Chile no es el mismo eco que tiene en Perú. De hecho, acá noticias sobre el caso de La Haya son muy, pero muy esporádicas y generalmente son rebote de las declaraciones que ocurren en Lima, en Torre Tagle o en los foros internacionales donde se toca el tema. Hay un ambiente de expectativa política y el inmigrante está como un poco al margen de eso. Nosotros conscientemente y maduramente tenemos que tocar el tema. De hecho, cualquier situación que, entre comillas, desfavorezca a un país u a otro va a generar ciertos movimientos chauvinistas y pueden haber manifestaciones que pueden pueden desembocar en violencia y cosas así. Tenemos que ser claros que puede ocurrir. ¿Ha habido choques en este tiempo? No ha habido, pero debemos especular que pueden ocurrir. De hecho, en los partidos de fútbol ha ocurrido, en los partidos de fútbol ha ocurrido, se ha acercado la calle Catedral, ¿por qué? Por temor a que haya represalias de los barristas chilenos frente a los migrantes, ¿no? Y situaciones similares. Tenemos que ser conscientes de que eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué apostamos nosotros? A superar el tema y a levantar un discurso integrador por encima de un discurso de confrontación. De hecho, hay movimientos ya que se están levantando en la red que hablan de dar vuelta a la página y ya no más la enemistad Chile-Perú, ¿no? Entonces, hay toda una corriente de gente peruano-chilena que está apostando a eso. Y nosotros vamos a profundizar en ello. ¿Qué pasaría si el Perú gana en La Haya? ¿Cómo van ustedes como inmigrantes peruanos en Chile? ¿Qué están pensando hacer en ese hipotético caso? Si es que gana el Perú en La Haya, lo que nosotros vamos a hacer es sustentar que en la unidad de nuestros pueblos, y este es el discurso que hemos planteado, que la unidad de nuestros pueblos es más allá del tema de La Haya, y que planteamos que el derecho a migración en nuestro país, en nuestros continentes, es un derecho que se basa en la hermandad y en la unidad de los pueblos americanos, que es mucho más allá del tema del Tratado del 52 o los acuerdos del 52, de la Guerra del Pacífico, va mucho más allá incluso que la colonización española. Entonces nosotros vamos a apuntar un poco a eso, a rescatar las raíces de la solidaridad. Sabemos que dentro del pueblo de Chile hay movimientos y gente que va a respaldar esa postura. Y nosotros vamos a llamar un poco a eso, vamos a estar atentos. De hecho, vamos a emplazar más a las autoridades chilenas que a las autoridades peruanas, que siempre han sido indiferentes con respecto a la situación de los inmigrantes. Vamos a acudir más a que el Estado chileno proteja a los inmigrantes que a que el cónsul peruano se preocupe o a que el embajador peruano se preocupe por el tema de los inmigrantes, porque ellos están con una agenda totalmente distinta. Nuestra agenda es otra. Nuestra agenda va más allá del tema de La Haya. El tema de La Haya puede ser una reivindicación legítima para el Perú. Yo justifico la postura peruana, pero lo que no justifico es el uso político de esta situación. Es un tema que no es de ahora. Es un tema que lo sacó Alan García en función de un contexto político y una necesidad política. Fue un cálculo específicamente que hizo. Y nosotros saludamos la postura peruana, pero estamos mucho más allá de eso. Nuestra agenda es otra. Nuestra preocupación, más que el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile, por el cual se terminó la guerra, va mucho más allá. Nos preocupa el convenio de Tacna-Arica de ingreso y tránsito de personas, nos preocupa los acuerdos bilaterales de integración de educación, nos preocupa la posibilidad de que se amplíe Mercosur o se amplíe el acuerdo migratorio Pacto Andino hacia el sur, y en ese sentido nosotros apuntamos hacia ello. No es posible que el Perú se preocupe solamente, y esto es una crítica que le hacemos directamente a este gobierno y a los gobiernos anteriores del Perú, no es posible que se preocupen solamente del mar y no se preocupen de los miles y miles, porque son miles y miles que desde el año 1931 son ciudadanos peruanos que han sido expulsados ilegalmente y en violación al acuerdo de libre tránsito de personas del convenio Arica-Tacna de 1931. No puede suceder que sigan siendo indiferentes ante esa situación y se preocupen solamente por el tema del mar.
Humala puede tener su necesidad política de poder buscar más apoyo a través del chauvinismo. Yo no soy nacionalista ni creo en los nacionalismos, pero respeto las posturas de cada quien. Y en ese sentido lo que sí le llamo la atención es que si uno se reivindica como nacionalista o si uno ama a su país, lo primero que tiene que hacer es amar a su pueblo y dejar a sus compatriotas tirados a la deriva acá y que se abuse de ellos y que el cónsul no haga nada, que prefiera comprarse un balón de gas para poder calentarse sus pies y de sus secretarias antes de pagar el pasaje de regreso de un indigente que se muera acá en la intemperie por el frío. Esa es la postura del cónsul y eso es lo que nosotros vamos a denunciar. En ese sentido, las autoridades peruanas acá son negligentes, son abusivas, ¿no? Y estamos denunciando más su prepotencia y su abuso, incluso con sus mismos nacionales. En pocas palabras, lo que me quieres decir, Rodolfo, que también sé que eres abogado allá en Perú, y bueno, vives acá en Chile, las autoridades peruanas, diplomáticas, en pocas palabras, no están haciendo nada por ningún inmigrante peruano, por proteger a ningún ciudadano peruano acá en Chile. La respuesta no la tengo que dar yo. La respuesta tú la puedes ubicar, porque tú eres abogado y también tú eres periodista. Y si tú miras en los medios a quienes consultan, a quienes le preocupan la situación, a quienes le preguntan por la situación de los inmigrantes, no son al cónsul ni al embajador. Le preguntan al Comité de Refugiados Peruanos, a Víctor Raúl Paiva Cosios, le preguntan a Patricia Loredo, a Rodolfo Noriega y a unos cuantos más que nos preocupamos por el tema. Y eso no puede ser. O sea, nosotros no somos el consulado peruano, no somos la embajada peruana, incluso somos exiliados y como tal tenemos que asumir este error que no lo venimos asumiendo hoy día. Son casi 15 años que tenemos que asumir esta postura de defensa de los derechos de los inmigrantes y hoy en día lo hacemos incluso contra el consulado derechamente, porque no es posible. La muerte de Luis Tejada Ferreiros, peruano, radicado acá hace más de 20 años, que murió como indigente afuera de un hospital por el frío, teniendo como única mira el regresar a ver a su madre y peleando casi un año para que el consulado le dé el pasaje de retorno. Esa muerte es responsabilidad del consulado. Esa muerte es responsabilidad del cónsul. Y yo no sé cómo pueden dormir tranquilos. Ver el tema de Consuelo Belleza Napán, traída por otro cónsul, también peruano, también del Consulado General de acá en Santiago, que la trae como turista, la explota, le paga menos, la maltrata, la bota y todavía quiere forzarla a regresar al país y no le devuelve sus documentos. Eso nos hace tener esta postura. Hoy en día ya hemos pasado no solamente a ser el referente de los peruanos acá, no solamente al asumir el rol de la defensa de los migrantes, sino ahora tener que asumirla frente a los propios funcionarios consulares. Y eso es muy grave. Y es lamentable. Por supuesto. No tener el apoyo de tus autoridades. Nada. Hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse. Justo está la embajada del Perú acá en Chile. Hay que cuidarse de eso. Muy bien, doctor Rodolfo Noriega. Gracias por la entrevista y por habernos dado luces sobre lo que está pasando con los inmigrantes acá en Chile y sobre todo acá en Santiago. Gracias a usted por la oportunidad de manifestarlo y un saludo para todos los compatriotas allá en Perú.